todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad uno de los tratamientos de Olaplex, el número 3. Vamos a ver bien cuándo utilizar este producto, este tratamiento. Vamos a ver bien qué beneficios puede aportar nuestro cabello, en qué tipo de cabello podemos utilizarlo y realmente si vamos a sentir una mejoría o no. Para ello iremos a su listado de ingredientes donde veremos todos los activos que contiene, veremos las propiedades de estos activos, si se encuentran en una proporción suficiente para sentir así todos estos beneficios en nuestro cabello y finalmente haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, hacía muchísimo tiempo que quería empezar a analizar productos de Olaplex y es que me lo habéis estado pidiendo muchísimo y quería justamente empezar por este porque es uno de los top ventas de toda la gama de productos de Olaplex. Y es que quería profundizar un poquito en realmente qué puede aportarnos este producto, con qué finalidad está un poquito formulado para luego irnos al listado de ingredientes y ver un poquito qué activos contiene y realmente qué podremos conseguir en nuestro cabello utilizando este tipo de producto. Lo más importante y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este producto no sustituye a un acondicionador o a una mascarilla. Este producto es un tratamiento para reparar nuestro cabello, para ayudarnos a prevenir la rotura, devolverle también un aspecto mucho más sedoso, etcétera, pero principalmente está pensado para cabello que esté muy dañado y que requiera justamente un tratamiento. No es únicamente aportarle suavidad, no es únicamente aportarle una mayor hidratación, etcétera, como podría aportarnos un acondicionador o una mascarilla, sino que es un tratamiento reparador de nuestra fibra capilar. En el etiquetado de este producto nos encontramos algo muy importante y es que es un gran listado de ingredientes ingredientes que no contiene. Y es que es verdad que anteriormente sí que contenía alguno de estos ingredientes y han empezado a eliminar muchos de ellos y por esto nos indica todo este listado de que no contiene parabenos, de que no contiene sulfatos, etcétera. Aunque ya veremos que alguno de estos sí que viene en el listado de ingredientes más actualizado que he encontrado de este producto. Añadido a esto también nos dice que tiene un pH equilibrado y que además es cruelty free. Pero ahora quería centrarme un poquito en a qué tipo de cabello estaría indicado este tipo de producto, porque es cierto que viene indicado que es apto para todo tipo de cabello, pero luego nos dice que realmente se tiene que utilizar en cabello que esté muy dañado, que haya sido teñido, etc. Así que si tenemos cabello virgen podríamos utilizar este tipo de productos, realmente notaríamos una diferencia. ¿Cuándo deberíamos utilizar realmente este tratamiento para nuestro cabello? Pues esto es lo que vamos a profundizar ahora un poquito para ver realmente si lo utilizaríamos, cuándo tocaría, para sentir realmente así los beneficios. Y es que este producto está específicamente formulado para tratar estos cabellos que están muy dañados. Y es que vamos a ver un poquito qué tecnología utiliza y por qué, según nuestro tipo de cabello, podremos no sentir ningún tipo de beneficio, pero realmente no será porque no sea un buen producto o porque no tenga un buen listado de ingredientes, sino porque realmente el objetivo que tiene en nuestro cabello no funcionaría. Pues bien, si queréis detenerme muy en profundidad en terminología un poquito más de estructura química, simplemente tenemos que tener en cuenta que cuando nuestro cabello está dañado, ya sea por tintes, porque utilizamos muchísimo secador, planchas, etcétera, por el paso del tiempo, no sanear bien nuestro cabello, no utilizar productos adecuados, etcétera, es cierto que los enlaces que tiene nuestra fibra capilar se ven justamente dañados y se rompen. Este producto lo que quiere hacer justamente es reparar estos enlaces para que nuestro cabello dañado justamente mejore su aspecto, se fortalezca, sea mucho más difícil que se rompa, etc. Sabiendo esto y sabiendo un poquito el mecanismo de acción que tiene este producto, tenemos que tener en cuenta que según sea nuestro tipo de cabello, funcionará o no. Esto no implica que únicamente vaya a funcionar en cabellos que estén dañados. Es verdad que si tenemos nuestro cabello virgen pero está dañado, sí que podría venir bien utilizar este tipo de productos, pero si estamos buscando únicamente buscar una hidratación para nuestro cabello y que se vea nuestro cabello mucho más saludable, más hidratado, más nutrido, etc., este no sería el producto adecuado, porque lo que va a buscar, lo que persigue este producto es justamente reparar nuestra fibra capilar, esta fibra cuando está realmente dañada. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo tenemos que utilizar este producto? Bien, pues lo tendríamos que aplicar con nuestro cabello húmedo de medios a puntas y dejarlo actuar un mínimo de 10 minutos. Posteriormente retiraríamos con agua tibia
y a la hora de cuántas veces utilizarlo por semana realmente vendría un poquito definido con respecto a lo dañado que esté nuestro cabello. Si realmente sentimos que nuestro cabello necesitaría un tratamiento mucho más intensivo, podríamos aplicarlo de 2 a 3 veces por semana, pero lo ideal sería intentar empezar a utilizarlo una vez por semana para ir viendo un poquito cómo va evolucionando nuestro cabello tras aplicar este tratamiento. Y lo más importante de todo esto que he resaltado al principio es que es un tratamiento, es decir, que no va a sustituir un acondicionador, una mascarilla, por lo tanto, cuando apliquemos este producto, aún así deberíamos aplicar posteriormente nuestro acondicionador, nuestra mascarilla, el producto que utilicemos habitualmente para ayudar así también a hidratar nuestro cabello, porque aquí, como he comentado, lo que estamos haciendo es reparar nuestra fibra capilar. Y bien, ya ahora que ya hemos visto todo esto, vamos a ver realmente si va a ser capaz de reparar nuestra fibra capilar, que es el objetivo de este producto. Y es que tiene 27 ingredientes en total en su composición, y sí que quería resaltar algo muy importante, y es que a pesar de que nos dice al principio que no contiene sulfatos en su composición, es cierto que contiene 2 sulfatos, simplemente para todas aquellas personas que no queréis utilizar sulfatos en vuestros cosméticos, que sepáis que en este caso sí que contendría 2 en su listado de ingredientes. Añadido a esto, contiene 6 activos que tienen función acondicionadora y antiestática, que ahora veremos cuáles son y en qué lugar se encuentran, pero vamos a empezar centrándonos en los ingredientes que se encuentran al principio de nuestra fórmula, que son los que se encuentran en una mayor proporción, para ver realmente qué beneficios vamos a obtener utilizando este producto, y vamos a ver si encontramos realmente algún activo que sea capaz de hacer esto, reparar nuestra fibra capilar, que es lo que busca este producto. Pues bien, en primer lugar encontraríamos el agua, y en segundo lugar es cuando encontramos este activo que es capaz de ayudarnos a reestructurar un poquito esta fibra capilar y ayudarnos a que este cabello dañado mejore muchísimo su aspecto. Así que me ha gustado muchísimo encontrar este activo en el segundo lugar, porque está en una muy buena proporción, está en una de las proporciones más altas con respecto al total de la fórmula, por lo tanto sí que vamos a obtener este efecto en nuestro cabello, ya que este activo se encuentra en el número 2 del listado de ingredientes. A continuación, en el número 3 encontraríamos un humectante. Como ya sabemos, los humectantes se encargan de hidratar nuestra fibra capilar. Y a continuación encontraríamos un emoliente y un emulsionante. Como ya sabemos, los emolientes se encargan de suavizar nuestro cabello y los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. En el número 5 encontraríamos el primer activo que actúa como condicionador y antiestático, que es un derivado de un sulfato, como podemos ver en su nombre, y este justamente va a ayudarnos a dejar nuestro cabello mucho más suave y también así a prevenir la electricidad estática. A continuación, en el número 6 encontraríamos un alcohol graso que actuaría como emoliente y emulsionante. Ya hemos comentado anteriormente que los emolientes se encargan de suavizar nuestra fibra capilar y los emulsionantes de que estas mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables. A continuación tendríamos un conservante y a continuación de este tendríamos otro humectante, otro activo que nos va a ayudar a hidratar bien nuestra fibra capilar. Sin querer detenerme un poquito más en todo el resto de ingredientes que se encontrarían en una proporción un poquito más bajita, como he comentado, encontramos varios activos que actuarían también como condicionadores y antiestáticos en nuestro cabello, pero quería resaltar activos naturales que contiene esta formulación, que se encuentran por desgracia bastante al final de su formulación, pero simplemente quería resaltarlos porque realmente tienen unas muy buenas propiedades y hubiese sido mucho más interesante encontrarlo mucho más arriba. Por ejemplo, en lugar de estar encontrando activos humectantes como podría ser la glicerina, en el caso que hemos visto, sí que sería ideal poder encontrar alguno de estos activos que también tienen acción humectante en el lugar de la glicerina, como hemos visto anteriormente. Y es que entre sus activos destacados no solamente tendríamos el aloe vera, el pantenol, que también tiene muy buenas propiedades, sino que también tendríamos el aceite de jojoba. Realmente tenemos muchos activos que nos van a aportar nutrición, hidratación, muy buenas propiedades. Además, algunos de ellos también tienen actividades antioxidantes, como algún derivado de la vitamina C y algún derivado de la vitamina E, pero nos encontramos ya de cara muy al final del listado de ingredientes. Lo que he comentado, hubiese sido ideal encontrarlos un poquito más arriba, pero lo más importante, ya no solamente que contenga estos activos naturales, etcétera, es que el activo fundamental que nos va a ayudar a reparar nuestra fibra capilar se encontraba en el número 2 del listado de ingredientes, estando en una muy buena proporción, que es lo que más me ha gustado de este producto. Habiendo visto ya toda la información de su listado de ingredientes y toda la del etiquetado, vamos a hablar un poquito del precio para ver si realmente, haciendo esta valoración de la relación calidad-precio, si vale la pena este tratamiento de Olaplex. Tengo que decir que el precio ronda aproximadamente entre los 20-24 euros aproximadamente por 100 mililitros. Es cierto que nos puede parecer algo caro, pero estamos hablando de un tratamiento y que en principio utilizaríamos 1 o 2 veces por semana aproximadamente según nuestras necesidades.
y es cierto que realmente es un tratamiento cuando realmente requiramos que nuestro cabello esté muy dañado y requiramos justamente de este tratamiento en nuestro pelo. Con esto quiero hacer especial énfasis porque realmente no va a ser como utilizar un acondicionador o una mascarilla. Tenemos que tener muy en cuenta que es un tratamiento reparador de nuestra fibra capilar. Así que contando que sí que sería como un tratamiento, no me parece que el precio sea tan elevado, especialmente teniendo en cuenta que el activo que nos va a ayudar a conseguir esto se encuentra en el número 2 del listado de ingredientes, que realmente está en una muy buena proporción. Sí que lo único que tengamos en cuenta es que estamos hablando de un tratamiento y que es cierto que tendríamos que utilizarlo cuando realmente nuestro cabello esté muy dañado, no únicamente cuando notemos que a nuestro cabello le falta hidratación, nutrición, etc. Para ello ya existen otros tratamientos que están orientados a aumentar la hidratación de nuestro cabello, etc. Este está específicamente pensado para ayudarnos a reparar nuestra fibra capilar y prevenir la rotura, fortaleciendo así nuestra fibra de nuestro cabello para poder prevenir en el futuro que se rompa y actualmente para ayudarnos a reparar. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto de Olaplex, el Olaplex número 3, y si lo habéis probado este tratamiento, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Realmente habéis notado beneficio tras haber hecho este tratamiento? ¿Cuántas veces a la semana lo habéis tenido que utilizar para realmente sentir un poquito de diferencia? Si os gustaría que analizara más productos de esta gama de Olaplex, que hablara un poquito de todo el tratamiento, etc., también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios, y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!